Saludamos al doctor Olmedo López, director de gestión del riesgo de desastres. Habíamos hablado mucho de él aquí, a propósito, por supuesto, de la sanción que lo tuvo un mes fuera del cargo debido a una decisión de la Contraloría en materia que vamos a hablar con él. Director, gracias por atender a 6 AM. Buenos días. Muy buenos días. Un saludo a toda la audiencia de Caracol Radio. Bueno, ¿cómo tomó usted la decisión de la Contraloría y qué tuvo que decir frente a este mes que estuvo por fuera de su cargo, que llamó además la atención del presidente, que decía que cómo se podía gobernar teniendo en medio de una emergencia al director de la Unidad de Gestión de Riesgo suspendido? Pues siempre respetuoso de las instituciones, de los poderes del Estado y acatando siempre las decisiones que haya que correspondan a los cargos que se tienen en el ejercicio público. Diana, la escucha el doctor Olmedo. Doctor Olmedo, a usted se le ha criticado porque, pues la verdad es que frente a este fenómeno del Niño se esperaba una labor de prevención de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Por ejemplo, y le pregunto puntualmente, ¿por qué no se giraron los recursos para reparar este sistema más masivo, el que se le puede adaptar al Hércules, para atender los incendios? ¿Por qué no se giraron esos recursos? Mira, Diana, nosotros con todo el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, con la Fuerza Aeroespacial, concretamente con las Fuerzas Armadas, con ellos tenemos recursos disponibles y que vienen funcionando desde el año anterior, y sumado a los cuerpos de socorro del país, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo tiene recursos asignados y que vienen gastando día a día en eventos, sea fenómeno del Niño, fenómeno de la Niña, por 155 mil millones activos aún para todo el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. El que una entidad como tal no haya usado o algún funcionario de alguna entidad no haya usado los recursos. Nosotros, la Fuerza Aeroespacial, ha contado con todos los recursos que ha solicitado en las mesas de trabajo. El año pasado con ellos activamos los acuerdos de recursos, los vienen funcionando durante todo el año. Únicamente atender Providencia nos costó cerca de 4.000 millones de pesos la inversión que se hizo allí en el desplazamiento de la Fuerza Aeroespacial. Entender que se invierten 4.000 millones para atender el incendio y negar recursos para la reparación de una máquina MAFRE que era necesaria y es necesaria y que está con daños desde el año 2019. Este equipo no se dañó el año pasado. Desde el año 2019 habrá que entrar a revisar realmente ahora en el regreso al detalle. Pero los recursos para toda la Fuerza Aeroespacial y para todas las Fuerzas Armadas siempre han estado disponibles. Es más, están activos desde el año pasado y ahora no venimos a asignar recursos, simplemente a revisar y ajustar los recursos que falten y sean necesarios de acuerdo al pico que vamos a tener ahorita en el febrero, en este mes que inicia en el fenómeno del Niño. Doctor Olmedo, faltaba más que cuestionáramos aquí su honestidad o su transparencia, su ética, pero si uno se pone a leer la decisión de la Contraloría, pues ellos piensan que usted por lo menos no ha sido diligente en contar cómo están avanzando procesos de reconstrucción como Mocoa, como Piojó, que a usted se le pregunta y que usted no contesta, y para ellos eso es falta de transparencia. Pues como le conté en mis conversaciones que tuve con el señor Contralor en los días recientes, y como he estado conversando con él en estos días recientes, con el doctor Carlos Mario Zuluaga, pues lo que he advertido básicamente es que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, por su característica, demanda continuamente, pero de manera continua y permanente, el trabajo en el campo. Los PMU de la unidad siempre se han realizado en el campo, en territorio. Y el director de la unidad pues tiene un equipo que ha estado dispuesto siempre a atender los entes de control y a corresponder las llamadas. Lo de Piojó concretamente corresponde a una invitación que enviara a la Contraloría el día 14 de noviembre para asistir a una audiencia pública indelegable, como decía la carta del 23 de noviembre.
Nosotros en Piojó habíamos adquirido y adquirimos los predios el 2 de agosto y en el mes de septiembre se le entregaron a las comunidades, concretamente en un evento público a la alcaldía municipal. Allí estuvieron congresistas de la República, allí estuvo toda la administración municipal, los delegados del Consejo Municipal, la comunidad estuvo allí presente en el mismo espacio. Y lo que sucedió con este documento fue que al director le enviaron y le hicieron conocer básicamente la carta la primera semana de diciembre. Ya ha transcurrido el evento, pero sí quiero hacer claridad. Al evento, un funcionario, uno de mis asesores, envió un funcionario, a pesar de que la carta decía que era indelegable, sin consultarle al director, sin presentarle la carta al director, envió un funcionario de la entidad a hacer presencia en la audiencia pública. Eso yo lo lamento profundamente y bueno, hoy yo creo que esta etapa y los correctivos en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo al respecto se tomaron en su momento y venimos avanzando ahora en lo que requiere el país, como se ha hecho desde el año pasado, desde el mismo instante en que llegamos a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Director, varios medios de comunicación han dicho que la unidad de gestión del riesgo a su cargo se convirtió en un fortín de contratos dirigidos a personas naturales, todas ellas muy ligadas al círculo presidencial y a amigos de la Casa de Nariño. ¿Cómo se hace para ser contratista de la unidad si es que esa afirmación hecha por varios medios de comunicación es cierta? Pues la verdad no sé cómo sacan la información, de dónde corresponde. Están hablando no de contratistas o contratos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo pues lo primero que hace es que revisa sus necesidades, revisa en su planta de personal qué espacios se necesitan para ir atendiendo. La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo opera hoy con 97 funcionarios en provisionalidad que venían del gobierno anterior. De esos 97 funcionarios en provisionalidad que venían, y además están allí desde... Algunos de ellos llevan 10 años, 9 años, 8 años. A ninguno de esos funcionarios, todos esos 97 funcionarios permanecen en la entidad. La entidad sigue funcionando con esos funcionarios. Estos 97 funcionarios son los supervisores de obra en territorio. Son quienes supervisan las obras, básicamente. O sea, esta planta básica de personal, los 97 funcionarios provisionales que tiene la entidad, se mantiene y se han mantenido desde que yo llegué a la entidad. Allí han estado todos. Las relaciones que he tenido con el sindicato de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo han sido las mejores. Los acuerdos que firmamos con ellos el año pasado, yo los celebro y los aplaudo en el tema de capacitación, formación, acompañamiento y en los espacios que el sindicato ha solicitado, pues siempre han estado abiertos para ellos. Entonces, no sé de dónde se habla del reemplazar o cambiar, que efectivamente han surgido unos espacios en contratación en la unidad de requerimientos de asesores jurídicos, o como en todas las entidades del Estado, en este y en pasados gobiernos. Lo que sí hemos hecho allí es que hemos revisado al detalle las hojas de vida de la gente y del personal, y es gente idónea y transparente la que hoy trabaja y ha trabajado en la entidad. Siempre he velado porque los funcionarios que entren y que están a mi lado trabajen continuamente las 24/7. Estén atentos a lo que sucede en el país y se dediquen a cumplir con su mandato para el cual fueron contratados. Director, ¿por qué nombró al pastor Sade como asesor de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo? Mira, el pastor Sade nos iba a acompañar en un proceso inicial en la entidad. Luego, cuando se dio, él nos iba a acompañar en todo el proceso del norte de Colombia y nos iba a apoyar en la agenda en La Guajira. La Guajira es un territorio disperso, es un territorio complejo. Las comunidades Uayú demandan siempre un diálogo genuino con ellos en el territorio, en la enramada, el hablar continuamente con estas comunidades para poder ser atendidas. Allí no es fácil llegar realmente, no es que llegaste con alimento y con agua y con necesidades insatisfechas y que ellos te dejen entrar al territorio. Pero ¿cuál es la formación esa era la agenda profesional? Esa era la agenda del pastor, claro, esa era la agenda del pastor Sade. Hay tanta gente buena. Social. Pero ¿cuál es la formación profesional del pastor para que le den plata del Estado para hacer esto? No, es que era una agenda que iba para el territorio. Y precisamente cuando se hace la declaratoria de emergencia para La Guajira y determina que el pastor Sade va a ser el responsable del tema de agua en La Guajira,
el contrato con el pastor Sade se interrumpe porque él iba a ser nombrado precisamente en el cargo para el cual inicialmente yo había contratado, y era hacer presencia en el norte de Colombia, específicamente en La Guajira, con las comunidades, y él iba a ser nombrado directamente en ese cargo, representando directamente al gobierno nacional en la región, y llegamos al acuerdo de interrumpir este contrato para él asumir el contrato directamente desde presidencia en La Guajira. Es su vocación de acercamiento social a las comunidades. ¿Quién desconoce que el pastor Sade iba a ser nombrado en Aguas, en La Guajira, por la relación que tiene y su acercamiento con las comunidades? Eso es un trabajo más social el que demanda el territorio. Si le entiendo con mucho respeto, si el presidente de la República piensa que el pastor Sade es un tipo serio, aunque no lo sea, pues usted también piensa que el pastor Sade es un tipo serio. Creo que es un hombre que nos puede ayudar en asuntos sociales en el departamento, en el norte de Colombia. Conoce y ha estado, se ha movido en el territorio, y en ese orden nos podría ayudar de manera significativa en esta región en asuntos sociales. Director, o más bien, como no le salió lo del nombramiento al pastor Sade en La Guajira, pues Presidencia le recomendó que le ayudara en la unidad de gestión de riesgo. No, al contrario. Él ya venía con nosotros e interrumpimos el contrato para él iniciar el proceso en La Guajira. Ya, mire, me queda una duda grande. Dice la Contraloría que la declaratoria de emergencia estableció una inversión de un valor cercano a 1,6 billones, pero 2 meses después de que se venciera el plazo, solamente se había comprometido y ejecutado cerca de 400.000 millones. ¿Por qué eso? La declaratoria del año 2022, no la del fenómeno del niño, la declaratoria del fenómeno de la niña, asignó recursos, y la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, con un presupuesto de 674.000 millones de pesos del año 2023, comprometió recursos por 2.2 billones de pesos. Recursos que están allí, que corresponden a una inversión real en territorio. Esta agenda, yo reconozco que al mes de abril, antes de mi llegada, la UNGRD había comprometido recursos por 49.000 millones, pero cerramos el año con cerca de 2.2 billones de pesos. Director, mire, finalmente, ¿usted considera que esto es una persecución política, que usted ha cumplido a cabalidad con su gestión? Hemos trabajado intensamente en todo el país, hemos acercado la ONGRD a las comunidades, a los damnificados, como es nuestra misión de la ONGRD, liderar el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. Hemos sido articuladores con las demás instituciones, con los ministerios en las necesidades en los territorios, lo seguimos siendo, y lo que se presentó en la ONGRD, en la no entrega de correspondencia al director, el interrumpir su correspondencia, es una denuncia que está en manos de la Fiscalía, y la Fiscalía pues en su momento seguramente hará los anuncios de país. Director, muchísimas gracias, muy amable por sus explicaciones sobre la decisión de la Contraloría sobre usted, y por supuesto su regreso al trabajo como lo estaba clamando el presidente de la República públicamente. Muy amable, muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo a toda la audiencia de Caracol en el país.